director de marketing en medios de comunicación, es organizador de eventos y se ha especializado en el marketing deportivo. Entre los eventos que ha organizado están la Copa Coca-Cola durante 15 años en Argentina y Centroamérica, la Copa Budweiser, Argentina, Chile y Colombia, y Baila Fanta, Argentina y Colombia, entre otros. También ha sido docente de la Universidad de Buenos Aires y vicedirector y profesor en la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales durante 14 años y profesor invitado en varias universidades. Además es autor del libro Permiso, Yo soy creatividad, de Ediciones Maki, y del ensayo Sí Logo, una visión positiva desde el marketing y la comunicación. Practica taekwondo desde hace 40 años y en la actualidad dirige Laibon, su empresa de organización de eventos deportivos instalada en Guatemala. Dicta clases en la Escuela Argentina de Taekwondo Guatemala y es el chairman del Comité de Desarrollo y Comunicación de ITF. Nada más que agregar, agradecidos por brindarnos su tiempo, Sabonín Gustavo Libón. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier, por las palabras. Gracias otra vez, maestro Mercado, por la invitación. Y siempre es un desafío. Recién en la previa hablábamos un minutito de, no importa los años que uno tenga de docencia, siempre cuando uno se va a exponer a estas charlas genera inquietud, un poquito de nervio. También en algún punto es una cuota de responsabilidad, creo yo. La idea es compartirles algunas experiencias, ideas sobre esto que hemos dado en llamar hablar versus comunicar, y en una charla corta para tirarles más que nada inquietudes y propuestas de cómo yo veo el mundo de la comunicación. Muchos van a esperar por ahí algunas respuestas más bien de tipo casi mágicas, pero no hay respuestas mágicas. Pero sí vamos a tratar de ver qué cosas se pueden hacer en torno a la comunicación, tanto de un doyan, de ustedes como instructores, de cómo tratar de captar a más alumnos, y al mismo tiempo también de ver cómo se manejan de alguna manera las redes en los tiempos de hoy. Quería contarles rápidamente de qué se trata también nuestro comité, porque este año, este nuevo board que ha asumido en abril de 2019 en INSEL, tuvo el desafío y la propuesta enorme de aumentar los comités. Creo que había 6 o 7 comités, este año hay 17. Y una de las tareas de nuestro comité es brindarle servicio no solamente al board, sino al resto de los comités para ayudar a difundir sus actividades. Y también, afortunadamente, varios de estos comités han estado muy activos, y en especial con esta crisis de la pandemia, el Zoom se ha transformado en una herramienta vital para muchos de ellos, ¿no? Inclusive, por ejemplo, hay un comité nuevo que antes no existía, que es el Comité de la Mujer, que ha estado súper activo. Y les aviso que el 10 de enero va a haber una clase, otra superclase, la tercera superclase de mujeres, esta vez dirigido por campeonas mundiales rusas. Entre otros de los grandes desafíos también tuvimos rediseñar la página web, lo cual nos permitió también hacer algunas mejoras y agregados. Y en realidad esto es algo que hay que hacer periódicamente, digo, así que si ustedes tienen alguna organización y tienen su página web o sus redes sociales, es un buen momento para pensar hace cuánto que no las actualizan, o que por ahí da un poco de pereza o es trabajoso. Realmente es trabajoso, pero, por ejemplo, esta página que nosotros teníamos en la ITF ya tenía casi 15 años, así que un tiempo más que prudente para modificarla. También creamos protocolos para ordenar la comunicación dentro del ITF y también para brindar al mundo una imagen más organizada de lo que significa la ITF como institución, que ustedes, para los que no saben, el GAISF es el hermano menor del Comité Olímpico, y hay un trabajo muy fuerte desde la Secretaría General de la ITF para poder formar parte de esa organización. Eso, en definitiva, a largo plazo le va a permitir tener a la ITF beneficios en cada país de la misma manera que lo tienen los deportes olímpicos. Así que por eso, cuando escuchen hablar del GAIF o escuchen al maestro Loboda, el secretario general, pedir documentación, tiene que ver con eso.
Este año también tuvimos una gran cantidad de eventos Zoom, como les decía, que eso implica muchísima logística y trabajo, como por ejemplo el próximo seminario online que estaba comentando recién el Gran Máster Marano, que va a ser todo un desafío, porque vamos a tener 1000 participantes y, bueno, y también hay algunos otros proyectos que todavía no los podemos contar, pero bueno, también es parte del misterio del mundo de las comunicaciones. Pero les quisiera mostrar una cosa que todavía no ha visto nadie afuera de la ITF, afuera del BOR, que es un video que resume lo que hicimos durante nuestro primer año de gestión. Bueno, esto es solamente para que tengan, gracias, ahí veo algún gesto generoso. Gracias, maestro Samara. Bueno, esto es solamente una pequeña muestra de todo lo que hemos hecho, que hay mucho trabajo en el mundo de la comunicación que está detrás de bambalinas y que requiere de mucha gente que está trabajando con nosotros. El equipo está formado, para los que todavía no nos conocen, Fabián Izquierdo, que sí es una figura más que popular en la ITF, maestro casi ya y amigo, y también está Owen Bolundai, que está en China, y Daniel Smith, que está en Alemania. Y después tenemos gente invaluable que está trabajando todo el tiempo con nosotros, y lo hacen a modo voluntario, generoso, pero con mucho talento y esfuerzo. Iván Rastalski, Alejandro Tiratel, Edgardo, que está por ahí, no sé si estará por ahí, creo que iba a venir, Edgardo López, que, bueno, cada uno en su área nos va ayudando un montón. Les decía que esta charla también era un súper desafío porque la comunicación es diferente en cada parte del mundo, y cada deporte, cada actividad, cada arte marcial tiene diferentes exigencias, y cada uno va buscando, lo que decía hace un ratito, va buscando como respuestas mágicas. ¿Cómo hago para tener más alumnos? ¿Cómo hago para multiplicar mis escuelas? ¿Cómo hago para que las redes trabajen para mí? Y yo tengo que confesarles que yo no tengo esas respuestas mágicas. Lo único que puedo hacer es darles algunas pistas y orientarlos, y sobre todo darles mi punto de vista de experiencia, ¿sí? Lo que yo he vivido, y a ver si eso de alguna manera, que son experiencias empíricas, les pueden servir a ustedes. Vamos a hablar de estrategia, de ideas, de objetivos, y mi objetivo en esta charla precisamente es aprender de ustedes y sus inquietudes. Por eso también quiero hablar cortito para poder escucharlos a ustedes y ver cuál es la problemática
a ver si inclusive también podemos encontrar alguna respuesta nueva. ¿Cuál es su porqué? Yo pregunto, siempre trato de comenzar con una pregunta. ¿Por qué se levantaron hoy? ¿Qué desayunaron? ¿Por qué comieron lo que desayunaron? ¿Por qué se pusieron esa ropa? ¿Por qué están aquí escuchándome? Mi mayor intuición es que es porque en general vinimos a conectar. Hay algo en ustedes que les está diciendo que la comunicación es importante y que tenemos que aprender a manejarla. Recién el maestro Marano hacía una observación al respecto sobre la importancia de esto, que en realidad es casi una herramienta nueva, ¿sí? Antes, los maestros, seguramente el maestro Mercado se acordará, antes no existía la comunicación, la conquista de los alumnos era empírica y nadie se preocupaba por ni cómo le hablaba al alumno. El maestro Samara por ahí también, el maestro Gómez Olivera seguro se van a acordar. El maestro iba, daba la clase y al que no le gustaba ahí está la puerta, ¿no? Total, iba a venir otro, venían de asientos. Pero la competencia era diferente en aquel momento, pasaba por otro lado. Entonces, ahora la comunicación es como un eje clave por los medios, por la falta de tiempo, porque ¿cómo hago para llegar a cada vez más personas? Y decía que la comunicación, en general, se trata de cómo los productos y servicios nos ayudan a mejorar la calidad de vida. Y tenemos que entender que la educación es un servicio y que el taekwondo es educación, desde lo físico, desde lo mental y desde lo espiritual. A veces cuesta armar todo este combo porque la gente está buscando cosas muy específicas. Yo en la página web de mi escuela, que es eat.com.gt, hay un paper, un artículo muy cortito, que dice, que cuenta por qué practicamos artes marciales. Yo los invito a que lo vean y si quieren después lo ampliamos un poco si alguien tiene la inquietud al respecto. Pero les va a ayudar a entender, a tener otra visión de qué es lo que le pasa a la gente cuando se quiere acercar a un arte marcial o algunos dicen deporte, ¿no? Tenemos un fuerte debate con alguna gente. Yo sostengo fuertemente de que el deporte es la parte competitiva del arte marcial, ¿sí? Nosotros no practicamos un deporte. Yo personalmente no enseño un deporte, yo enseño un arte marcial. Después el que quiere competir, que entrene aparte, ¿sí? Para prepararse para el alto nivel que tienen las competencias. Fíjense lo que significa el selectivo donde está trabajando el maestro Mercado. Digamos. Hay un trabajo enorme detrás, hay psicólogos, hay nutricionistas. Cada vez hay más elementos que participan en la búsqueda de la excelencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Y dentro de este imaginario de lo que significan las artes marciales, y voy a esto también porque esto tiene que ver con la comunicación, de cómo nos comunicamos con los padres tienen la fantasía de que nosotros vamos a resolver, por ejemplo, los problemas de disciplina de los chicos, ¿no? Entonces, yo tengo una pequeña anécdota de una madre que yo daba clases en un colegio en Buenos Aires. Para los que no saben, yo en este momento estoy viviendo en Guatemala. Vino una madre de lo más coqueta ella, ¿sí? Con su cartera así colgada en la mano, con mellizos de 6 años, y me dice, te los traigo para que los disciplines. Y yo en ese momento, no sé cómo, dice, maestro Samara se ríe, pero digo, pero es así, ¿no? Y fíjense la cuenta mágica que me salió en ese momento. Le digo, discúlpeme, ¿usted vive con sus hijos y su marido? Sí. ¿Y sus hijos vienen aquí al colegio 8 horas por día y tienen 2 maestros? Sí. Bueno, ¿qué le hace usted, entre usted y su marido y los maestros? Tienen a sus hijos 161 horas semanales. Yo los tengo una sola. ¿Qué les hace pensar que yo voy a lograr lo que todos ustedes juntos no logran durante una semana? Se queda así como un poquito en estado de shock, ¿no? Pero literalmente es así, digamos. Pero esto es producto de la fantasía que genera las artes marciales. Y es cierto, vino un padre y me dije, ¿cómo haces vos
los matás a gritos, no me dijo matar, ¿no? Dice, los matás a gritos durante toda la clase y al final de la clase se te tiran encima, te dan un beso y un abrazo. Y yo les digo que se sienten a comer y no me hacen caso. Digo, bueno, hay que entender que son mundos diferentes, ¿no? Usted es la autoridad, usted es el papá, yo soy parte del juego. Pero este juego les enseña a ser disciplinados y a ser respetuosos y se les enseña un montón de valores. Y para eso realmente está muy, muy bien. Pero también desde ese lugar tenemos que ver cómo nos comunicamos con esa gente, para tampoco no crear falsas expectativas. Yo quiero que mi hijo salga campeón. ¿Cuántas veces todos los que son grandes entrenadores o que tienen mucha experiencia en ese ámbito no han tenido algún padre que les ha dicho, yo quiero que mi hijo salga campeón, ¿no? Y después no pasa. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad después? Y como les decía, en la competencia, como en tantas otras áreas, estamos cada vez incorporando más y más herramientas y tenemos que estar preparados para eso. Pero como en todo hay límites, digamos, hay como un cierto temor a veces en usar la palabra marketing, sobre todo, yo no tengo mayor problema porque vengo compartiendo el marketing y la publicidad y las artes marciales desde toda la vida. Tengo el mismo tiempo en los dos mundos, 40 años. Sin embargo, yo sé que hay mucha gente que tiene como temor de usar la palabra marketing, porque uno como que se siente un mercenario, ¿no? Pues, bueno, estoy hablando de plata o estoy hablando de cosas que tienen que ver con vender, y el arte marcial no se vende, y el arte marcial se siente, y es cierto, pero eso es parte de un proceso, y nosotros tenemos que comunicar ese proceso, porque antes a nosotros nos llegaba la fantasía de las artes marciales por caminos que ahora no llegan tan fácilmente. Disculpen que voy a apagar el teléfono. El primer obstáculo que yo encuentro cuando hablamos sobre hablar versus comunicar, en principio que son dos cosas completamente diferentes. Todos hablamos, pero no todos comunicamos, ¿sí? Esto que parece una perogrullada o algo absolutamente obvio, en realidad es bastante más complicado porque nos pone en un aprieto permanente. ¿Cuántas veces cada uno de nosotros, en cualquier aspecto, en cualquier momento de nuestra vida, nos ha pasado de decir algo y de pronto decir, no, lo que te quise decir? ¿No? Entonces, lo que te quise decir es lo que te quise comunicar. Y no, obviamente no lo hice de primera. Cuando uno está hablando y cuando uno tiene la posibilidad de tener un intercambio coloquial con alguien, es fácil de resolver. El problema es cuando no tengo retorno, ¿sí? Cuando yo pongo un posteo, por ejemplo, en las redes, fue esa la oportunidad que tuve para comunicar. Y si no lo hice claramente, perdí a esa persona. Entonces, saber hablar o pensar que sé escribir o pensar que porque puedo ordenar una cantidad de palabras en una oración sé escribir, no es exactamente lo mismo que saber escribir. Javier seguro que también nos puede dar fe si esto es así o no, que como periodista, ¿no? Una cosa es ordenar las palabras y otra cosa después es ponerlas en blanco y negro. La formalidad versus la frescura es justamente un problema muy intrínseco de las artes marciales. Yo por un lado tengo todo un lado formal y por el otro lado necesito poder comunicarme con una persona y venderle la actividad que estoy haciendo. Entonces, digo, desde pequeños problemas como que hago, lo tuteo, lo trato de voz, depende de la edad, cambio. ¿Cómo se siente esa persona que está, si a uno lo tuteo y al otro no? Porque uno es más joven. ¿Cómo se va a sentir el que no es tuteado? O viceversa. ¿Es un gesto de exceso de confianza? ¿Cómo se vive todo ese tipo de comunicación? El otro concepto que tenemos que entender es que profesionalizar el taekwondo también es comunicar mejor.
Les comentaba la vez pasada a una gente que hay una percepción, sobre todo a la hora, de, por ejemplo, de poner un valor para una clase de taekwondo, que supongo que en Argentina debe estar pasando ahora todavía mucho más drásticamente, pero aquí en Centroamérica pasa a menudo, donde, pero es mucha plata. ¿Quién es el que está dando la clase y cuánto ha trabajado esa persona para llegar hasta ese lugar? Un instructor que tiene un cuarto dan es una persona que para llegar hasta allí ha tardado aproximadamente 11 años. 11 años en una carrera tradicional significa una licenciatura, un PhD y un máster, y un MBA. Así que digo, no es poca cosa llegar hasta allí. Y ni que hablar cuando ya después se llega a la categoría de maestro, digamos, gente que se ha dedicado toda su vida a eso. Entonces, debe cobrar lo mismo. ¿Cómo manejo esto? Debe cobrar lo mismo, inclusive puede pasar dentro de la misma escuela, es lo mismo la clase dada por un octavo dan que dada por un primero, es lo mismo la clase de los niños que la clase de los adultos. Hoy tenemos el programa Harmony, debería cobrarle los mismos. No tengo las respuestas, eso, acuérdense lo que les dije al principio, que les voy a proponer muchas inquietudes y muchas cosas para debatir. ¿Debo cobrarle lo mismo a una persona mayor? ¿Cuál es el objetivo? ¿Debo cobrarle según el objetivo? Hay varias cosas para debatir allí. Pero sí, lo que tengo para mí, lo que tenemos que tener claro es que profesionalizar el taekwondo, que es lo que estamos haciendo capacitándonos, como ustedes lo están haciendo ahora, es comunicar mejor. Cuando hablaba de la competencia, cuando comparaba, por ejemplo, recién decía, cuando nosotros empezamos hace 40 años, ¿contra quién competíamos? El cine competía contra 3 canales de televisión. Hoy tenemos 500 canales, 80 plataformas, 50 dispositivos. Nosotros podemos ver prácticamente cualquier cosa en cualquier lugar, en cualquier momento. Y cada una de esas cosas compiten contra nosotros o compiten con nosotros. ¿Por qué? Porque están buscando la atención y el tiempo. Yo recuerdo al maestro Samara y al maestro Gómez Olivera, porque fuimos compañeros con el maestro Florindo, nosotros tomábamos clases de 4 horas, 4 veces por semana. Yo le pregunto acá, que alguien me diga, si alguien hoy practica, 4 horas por semana, 4 horas por día, 4 veces por semana. ¿Quién hoy toma una clase de 4 horas? No digo que éramos atletas de alto rendimiento, pero entrenábamos de una manera brutal. Les digo que realmente era brutal. Particularmente, mi maestro era terrible, ¿no? Pero teníamos, imagínense, claro, sí, a puro puñete, digo, teníamos, digamos, 45 minutos de preparación física, 45 minutos de técnicas básicas, 1 hora de formas y 1 hora de combate. Hoy tengo que ver, bueno, hoy tengo que reducir todo eso a 10 minutos. Porque inevitablemente no se puede evitar el problema de la falta de tiempo, los dispositivos, ¿sí? Celular, prácticamente están prendidos todo el tiempo, hasta los problemas urbanísticos, ¿sí? El problema de tráfico. Hoy moverse de un lugar al otro no es lo mismo, ¿sí? Aquí, por lo menos en Guatemala, está por ahí Danilo Molina, que no lo veo ahora, pero digo, no me deja mentir, digamos, hacer 10 kilómetros. Ahí está 1 Danilo. hora, maestro. Hacer 10 minutos de recorrido puede ser, depende del día, depende del momento, 1 hora, 2 horas, para hacer 2 o 3 kilómetros. Así que digo, tenemos mucho para pensar contra qué estamos compitiendo y que esa misma competencia es la que nos demanda comunicarnos cada vez mejor. Y para poder comunicarnos cada vez mejor, tenemos que tener objetivos claros, ¿sí? Y tomar decisiones que tengan sustento. Por ejemplo,
cuando nosotros creamos la página de la ITF, cuando recreamos la página de la ITF, imagínense que con la cantidad de cosas que la ITF hace, si no tuviéramos claro qué era lo que pretendíamos, si no hubiéramos entendido hacia dónde íbamos, hubiera sido muy difícil hacerla. Y probablemente eso le pase a cualquiera con cualquier página. Entonces, las páginas web, por ejemplo, tienen lo que se llaman contenidos estáticos y contenidos dinámicos, ¿no? Los contenidos estáticos son los que no se mueven, los dinámicos son los que van cambiando periódicamente. Pero con una organización como esta, donde la cantidad de eventos y de sucesos que se producen periódicamente es enorme, nosotros teníamos por lo menos tuvimos claro que quisimos enfocarnos en eso, en poder comunicar claramente cuáles son las cosas que estamos haciendo. Entonces eso nos lleva a tomar la decisión de un diseño de lo que se llama minimalista, muy despojado, muy limpio. Yo los invito a que recorran la página. Hemos tenido muy buenos comentarios. Gente, por ejemplo, que antes no participaba, que ahora sí participa haciendo comentarios sobre los posteos dentro de la página, que es bastante raro, nos indica de que estábamos por el buen camino. Y precisamente tiene que ver con esto, con tener objetivos claros, tomar decisiones que tengan sustento. Pero decía, estamos hablando de objetivos, conceptos, ideas, estrategias, pero ¿qué es cada una de esas cosas? La estrategia se define como, en términos generales, como la sumatoria de tácticas para cumplir un objetivo. Y en este punto el taekwondo es muy interesante porque dentro de las artes marciales es un arte absolutamente estratégico. Nosotros manejamos una cantidad de tácticas, de herramientas en términos corporales, por las manos y por las piernas, y también de tácticas en términos de técnicas, ¿sí? La variedad que tenemos es enorme. Entonces, ¿qué hacemos? Analizamos al oponente y vamos trazando un plan en función de lo que el oponente puede brindar como obstáculo, ¿sí? Y buscamos que el oponente precisamente haga lo que nosotros necesitamos y nos preparamos para sus reacciones. El objetivo y la estrategia van a poder variar según la persona que lo implemente. Fíjense, se lo voy a poner en términos de una empresa. Si el presidente tiene un objetivo que es aumentar sus dividendos, su estrategia va a ser aumentar las ventas. Y de pronto, la persona que viene por debajo toma esa estrategia y la transforma en su propio objetivo, ¿sí? Entonces ahora el director de marketing tiene que cambiar y desarrollar su propia estrategia. Va a ser, por ejemplo, aumentar el consumo. El director de marketing contrata a una empresa que ayuda con la comunicación y dice, bueno, mire, yo tengo que aumentar el consumo. ¿Cómo hacemos? Una posibilidad es definir más oportunidades de uso, ¿sí? Esto, digo, lo puse en estos términos porque son ejemplos que son fáciles de comprobar y de constatar en la vida real, en la pantalla de televisión. Y luego vienen las ideas, ¿sí? Una vez que yo defino una oportunidad de uso, tengo que definir una idea para comunicar esa nueva oportunidad de uso. Solamente para estar más o menos en sintonía, hay montones de definiciones de qué es una idea. A mí la que más me gusta, porque es la más simple y la más concreta también, es que una idea es encontrar una solución original a un problema habitualmente no original, ¿sí? Porque con el tiempo van a ver que los problemas se repiten o son más o menos siempre los mismos. Digo, siempre estoy teniendo que luchar contra el exceso de comunicación de otros lados, la falta de tiempo, el desinterés o lo que fuera. Y los conceptos son los que motivan a la gente y porque tienen que ver con sus necesidades. Y en este punto yo quería mostrarles, porque en general me gusta poder compartir, poder fundamentar las cosas que digo con ejemplos de la vida real. Me pasó esto como atendiente a distintas charlas donde escuchaba hablar de mucha teoría y a veces nos faltaba un poco de bajada a la realidad. Les traje un comercial de Renault que tiene muchos años, pero que es muy sencillo y es muy, muy interesante.
interesante cómo describe todos los elementos de la estrategia de comunicación. Vean. Bueno. Fíjense, el objetivo era presentar al modelo, el nuevo modelo de Renault. El concepto, la agilidad. Y la idea, la cacería del zorro. Digo, como después alguien puede decir, me gustó más, me gustó menos. Lo que sí hay es una claridad y una línea de trabajo. Eso como para entender cómo funciona idea, concepto y objetivo. Pero después hablamos de estrategia. Yo les estaba contando que para mí el taekwondo es un arte marcial absolutamente estratégico. Y una de las claves, justamente, es la de pensar como el rival, ¿sí? Ponerse en el lugar del otro. En términos de comunicación, también les quería traer un ejemplo de lo que Bonbijou, que es una marca brasilera de suavizante de ropa. En realidad no, Bonbijou es una marca que pertenece a una marca paraguaya que se llama Bombril, ¿sí? Que es una marca súper famosa en Brasil. La competencia de este suavizante de ropa es Comfort, que probablemente todos los conocen. Comfort es parte de una multinacional que se llama Lever, antes se llamaba Unilever. Y en aquella época Unilever tenía su cabecera en Inglaterra y ellos trabajaban 6 horas más adelante que Brasil. Entonces fíjense lo que pasó cuando Bonbijou ahora van a ver por qué le cuento lo del horario. Bonbijou lanza su producto y sale a competir haciendo una cosa que está absolutamente prohibida en Latinoamérica, que es mostrar al competidor en televisión sin la autorización, obviamente, del competidor. Miren lo que hicieron. Amaciante Monbijou. É impressionante o sucesso que esse produto está fazendo. E olha que fazer sucesso tendo um concorrente como o Comfort não é fácil. Precisa ser muito bom. Tá certo que Monbijou tem 2 perfumes, mas isso nem conta tanto. Tá certo que Monbijou é da Bombril, tem eu na propaganda, modéstia à parte. Mas o mérito é dele. Ele é bom mesmo. Parabéns, Monbijou. Você é ótimo. Comfort também é bom, não precisa ficar chateado. Monbijou é o bom. É da Bombril. Bueno, esto fue toda una provocación, ¿sí? Porque obviamente no se puede poner a la competencia en la publicidad de uno. Entonces, como sabían que Lever iba a protestar, por esto iba a pedir que levantaran el comercial, pero que necesitaban los brasileños pedir autorización a Londres, en aquella época además ni siquiera había email, entonces ¿qué hicieron? Sacaron el comercial el viernes a la noche, sábado, domingo y lunes. Entonces cuando el martes llegó el reclamo, ellos sacaron el comercial, pero no había ningún problema, porque ellos ya tenían, como sabían que eso iba a pasar, ya tenían prevista cuál era la respuesta. Mírenla. Amaciante Monbijou
É impressionante o sucesso que ele está fazendo. E olha que fazer sucesso tendo um concorrente como este não é fácil. Tá certo que Monbijou tem 2 perfumes e outro tem um só. Mas isso nem conta tanto. É que ele é bom mesmo. Parabéns, Monbijou. Você é ótimo. Você também é bom, não fica chateado. Só que andou reclamando, não vai aparecer mais na televisão. Monbijou é o bom. É da Bombril. Bueno, fíjense lo que pasó. Ellos, además fue un escándalo esto porque salió en todos los medios, entonces se sabía que Comfort estaba reclamando. Entonces todo lo que parecía ser una contra lo pusieron a favor. Por supuesto, esto salió viernes, sábado, domingo, porque también de alguna manera parecía, aunque estuviera tapado, la idea de tapar a la competencia con un cono rojo fue absolutamente brillante para mí. Y fíjense lo que pasó. Después de ese reclamo, me tienen que dejar que les voy a buscar el otro comercial. ¿Qué fue lo que pasó? Esta fue la respuesta final de Monbijou. Monbijou, o amaciante que está fazendo o maior sucesso, porque deixa sua roupa macia, gostosa e com delicioso perfume floral. E agora, com vocês, o concorrente dele, Monbijou Lavanda. Digo, me parece genial en términos de que hicieron desaparecer a la competencia, literalmente. Y Monbijou, Comfort, que tenía el 80% del mercado, terminó perdiendo más del 50% del mercado a manos de Monbijou. Digo, eso es pensar estratégicamente y saber ponerse en el lugar del otro. Esa es la propuesta que les digo que tendríamos que tener en cuenta cada vez que desarrollemos algún tipo de comunicación. Y en estos tiempos hay otro concepto que me parece muy importante que trabajemos, y que les propongo que lo intenten hacer, que es trabajar la coyuntura como una oportunidad. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puedo aprovechar lo que sucede en un momento determinado para ponerlo a mi favor? Lo que al principio puede parecer una contra, de pronto transformarlo en una ventaja. Hay un caso muy famoso también, y este más que ningún otro tema, este de la coyuntura necesita de visualización. Ustedes saben que y asustar. Este aviso fue famoso de Pepsi porque se disfrazó de Coca-Cola, entre comillas, y dice, lo que nosotros queremos hacer es asustarlo en Halloween. ¿Sí? Podría haberse ofendido Coca-Cola y haber reaccionado de alguna manera más legal. Sin embargo, lo tomaron estratégicamente, aprovecharon la coyuntura y salieron a responderle. Entonces, al lado del aviso de ellos, publicaron el aviso de Coca-Cola, donde dice, en Halloween todos quieren convertirse en un héroe. Parece exactamente la misma pieza, cómo se puede utilizar con dos mensajes completamente diferentes. Eso es aprovechar la coyuntura. Y hay otro ejemplo más fuerte todavía. Esto es recién de ahora de Argentina, seguramente algunos ya lo han visto, que es lo que yo llamo la coyuntura hecha producto. Véanlo y después lo comentamos. Un año especial y diferente. Se merece que lo despidamos de una manera especial y diferente. 2020. La puta que te parió. Despidamos este 2020. Todas letras. A mí personalmente me parece genial, porque es realmente aprovechar, el hombre que inventó esto vendió todo lo que produjo y más. ¿Sí? ¿Se imaginan pensar en términos de producto en función de una crisis? En el medio de la crisis más importante de la historia de nuestro país, este hombre hizo una fortuna con una idea. Esto es no quedarse abroquelado en el problema y tratar de aprovecharlo y ponerlo a favor de uno. Vamos a ver.
Otro de los problemas que solemos encontrar, y con esto ya de a poquito vamos a ir terminando para dejar un espacio para las preguntas, otro de los grandes cuestionamientos o de las grandes dudas sobre la publicidad es ¿cuánto vale ser consistente? ¿Qué significa ser consistente? Digamos, tengo que mantener la comunicación, no tengo que cambiar el logo, ¿sí? Alguna vez tal vez los que estén más ligados a la comunicación, por ahí como Javier, por ahí han escuchado este tipo de cuestionamientos, ¿no? Entonces, yo les traje un ejemplo aquí para que vieran qué fue lo que pasó con Pepsi y qué fue lo que pasó con Coca-Cola. Digo, y si me preguntan, yo no podría decir tampoco cuál está bien y cuál está mal. Simplemente digo, Coca-Cola es lo que es también después de 140 años. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale la consistencia? En algún lugar también tuvieron algún coqueteo con cambiar el logo, pero no pudieron. Pepsi por ahí sí pudo y a lo mejor también le dio resultado. Entonces, pregunto, ¿cuánto vale ser consistente? Lo que necesite la marca, lo que valga la marca. Si la marca les aguanta no ser consistente y no modificarlo, qué bueno, eso puede ser transformado en un valor agregado. Si es una marca más flexible, qué bueno, aprovechemos esa coyuntura de ser flexible y de poder adaptarnos a la realidad que nos toca. Ahora, recién estuvimos hablando de un montón de cosas que tienen que ver con la teoría, más allá de los ejemplos que podamos haber visto. Entonces, la gran pregunta siempre es cómo pasamos de esa teoría a la realidad. Yo les diría muy fácil y muy difícil. Muy fácil, porque en principio es trabajando en equipo. Definiendo la audiencia, esto es sabiendo a quién le vamos a hablar, y entendiendo los medios con los que vamos a jugar y con los que vamos a trabajar. El otro problema que tenemos es el tema de la multifuncionalidad. Esta modernidad de los medios, de las redes, de estar conectados todo el tiempo, nos obliga a estar permanentemente haciendo más de una cosa al mismo tiempo. Cuando en realidad está comprobado que el cerebro no puede hacer más de una cosa al mismo tiempo. En realidad lo que hace es, termina una, corta e inmediatamente continúa con la otra, pero definitivamente no hace dos cosas al mismo tiempo. Entonces yo pregunto, ¿podemos hacer todo? ¿Podemos prestar atención? Digo, en este momento, por ahí he visto algunos, digo, ¿cuántos están escribiendo mensajes en vez de mirar la pantalla? Digo, ¿hablamos de calidad o hablamos de cantidad? Fíjense, hay un punto que es el de cuántos elementos pongo en la comunicación, ¿no? Que tiene que ver con esto. Podemos hacer todo, prestamos atención. ¿A qué le presto atención? Un chiste sobre si somos multifunción o si nos detenemos o si podemos ser concentrados. El problema con los medios hoy es que la gente no lee. Y si la gente no lee, tenemos un problema severo, porque ya no importa cuánta información acotemos en cada mensaje. Les voy a dar cortito el caso que nos pasó con el póster del seminario online. Tomamos la decisión, justamente producto de esta experiencia, de poner solamente 3 elementos. Pusimos cuál era el título, cuál era la fecha del evento y cuál era la fecha de cierre. ¿Sí? Y por supuesto había un email. La gente nos escribió preguntando de qué se trataba el curso, cuándo era y cuándo era la fecha de cancelación, de cierre de inscripción. La verdad que yo, digamos, me quedé preocupado porque digo, sigo buscando, pero sí pasó en una cantidad por demás llamativa, ¿sí? Y pusimos a buscar la información, le escribimos a la gente, puede encontrar toda la información en el lugar. Y la gente nos preguntaba cosas que estaban en ese lugar, ¿sí? Entonces, ¿cómo resolver este tema de
de la falta de lectura y la falta de atención es un tema muy, muy delicado. Y muchas veces pensamos de que las redes son una solución mágica porque son un commodity, como dice aquí, pero también tienen un efecto a mediano plazo, ¿sí? No es que siempre voy a conseguir un resultado de manera inmediata. Y a veces nosotros necesitamos resultados inmediatos. Y eso es una balanza muy delicada de equilibrar. Necesitamos, por supuesto, desarrollar mensajes claros, sobre todo ser constantes, ¿sí? Yo insisto mucho en que no hace falta que todas las noticias, por ejemplo, que de su escuela tengan que ser rimbombantes, simplemente mantener una constancia de comunicación, un flujo con su público o con el público que está alrededor de sus alumnos va a ser positivo. Trabajar corporativamente, si son parte de una organización, que esa organización los ayude a difundir su escuela. Yo he insistido mucho en esto, también lo he hecho aquí en Guatemala. Tenemos que trabajar todos como una red. No todos podemos tener todos los alumnos. Entonces yo digo, yo publiqué un posteo y me llama una persona que vive, imagínense que yo doy clase en Belgrano y me llama un alumno una persona que está en Lanús. Entonces me pregunta dónde estoy, me pregunta dónde está la escuela, cuando el anuncio decía dónde está la escuela. ¿Sí? Me pregunta en qué horarios doy clase, y el aviso decía en qué horarios doy clase. Entonces cuando le explico dónde estoy y todo, me dice, no, estoy muy lejos. Entonces yo le digo, en Lanús hay un profesor amigo que pertenece a la Organización General de Guatemala y que le garantiza a usted tener un buen aprendizaje. Y efectivamente, con el tiempo pasó eso, esa persona fue a practicar. Entonces yo fui un promotor de ese gimnasio. A eso me refiero con trabajar corporativamente, no en ver al otro como un competidor, sino como un aliado. Esto que les decía, generen contenido. Generar contenido significa escribir artículos, mostrar las actividades que ustedes desarrollan, definir un estilo que los identifique, esto que hablábamos recién, un elemento dominante. Tenemos un drama, por lo menos yo lo veo desde el punto de vista comunicacional, cuando vemos los pósters o los afiches de los IIC, yo entiendo el drama. Yo quiero mostrar al país, quiero decir que es una IIC, quiero poner la fecha, por supuesto, viene el Gran Maestro, el Gran Maestro Lan, y a veces también viene el Gran Master Weiler, y quiero poner información y el logo, y no entra todo. Entonces, tengo que tomar una decisión de ver cuáles son los 2 o 3 elementos más preponderantes. Y el problema justamente con las redes es que, como les decía, que no son mágicas, ¿sí? La geosegmentación, esta famosa de la cual tanto se habla y que hace suponer que esto funciona mágicamente, es relativa, ¿sí? Funciona, para mi criterio, a grandes niveles, ¿sí? Por regiones, pero no llega a funcionar por barrios, ¿sí? Entonces, resulta que estas herramientas no son para las micropymes, ¿sí? Un Doyan es una micropyme. Les puedo dar fe que Coca-Cola, Microsoft y Renault están reduciendo sus presupuestos desde las redes sociales hacia de vuelta a la publicidad tradicional, porque no está pudiendo terminar de comprobar que las redes sociales generen más ventas. ¿Hace falta estar? Por supuesto, hace falta estar. Pero no con la misma intensidad con la que se creó la primera burbuja de Internet y de las redes sociales. De hecho, yo les sugiero que vean un documental que está en Netflix que se llama The Social Dilemma, que está contado en primera persona por varios de los protagonistas de Facebook, Google y otras redes sociales, y les va a poner la piel de gallina porque les cuentan cómo están construidas esas redes sociales. Entonces, en realidad, esto que ya cada vez se sabe, cada vez es más Vox Populi, y ustedes no ven lo que ustedes quieren ver. Ustedes ven
las cosas que tienen más que ver con sus gustos, y hay un algoritmo que decide que determinado mensaje es más para usted que para otro. En algún punto eso sonaba bastante útil, porque me ayudaba a recortar la búsqueda, pero ahora resulta que es toda una tendencia, ¿sí? Fíjense lo que ha pasado con las elecciones en Estados Unidos y cómo han manipulado las elecciones. Hay otra película inglesa que cuenta el tema del Brexit, no sé si saben lo que es el Brexit, si no se los cuento rápidamente. El Brexit fue una campaña que organizó la derecha más conservadora inglesa para poder salirse de la Unión Europea. Y finalmente lo lograron, y lo lograron con una campaña digital diciendo cosas que no eran ciertas. Y en términos de tecnología, pensando en lo que va a venir y estar cada vez más preparados en términos de redes sociales, les quería acercar otro concepto que es el de singularity, el de singularidad. Para los que no conocen qué es singularidad, se define como el momento en el que la inteligencia artificial podrá hacer todo lo que hace la mente humana. Ya hay universidades en Estados Unidos, hay una universidad de la singularidad, que están trabajando en la cura de todas las enfermedades. Y están hablando de que en el 2050 ya va a haber una cura para el cáncer, y así sucesivamente. Entonces, si nosotros pensamos que en los últimos 40 años la sociedad en términos de comunicación ha evolucionado mucho más que los anteriores 2000, uno debería tratar de pensar, simplemente como ejercicio para ver qué es lo que va a venir y tratar de estar preparado, qué es lo que va a pasar en los próximos 5, 10. Yo decía, por ejemplo, un ejemplo sobre este tipo de charlas. Hace 10 años, esta charla, o sea, 15 años esta charla era impensada. Hace 5 años era posible pero innecesaria. Y hoy resulta que son casi moneda corriente, digamos. Hoy, este año no hubiéramos podido transcurrir y aprender algo más si no hubiéramos atravesado este tipo de charlas. En síntesis, plantear objetivos claros, conceptualización, trabajar en equipo, crear protocolos de trabajo, organícense, piensen qué es lo que van a hacer, planear es la única forma, delegar, encontrar gente de apoyo, no piensen que una sola persona puede hacer todo, no es una buena decisión. Y producir lo que se puede, ¿sí? Yo me muero de ganas de organizar un campeonato mundial, pero tengo muchísimos problemas por organizar un campeonato mundial aquí en Guatemala. ¿Qué? Para empezar, porque la mitad de los países del mundo necesitan hacer escala en otro lugar. Hay muchísimos otros países que tienen ese problema. Por ejemplo, ¿no? Miguel, no te ofendés si te pido si cerrás tu micrófono. Muchas gracias. Miguel Cerrudo. Entonces, decía, producir lo que se puede, simplemente. Pensemos en cosas que generen beneficios para la gente que está a nuestro alrededor. Segmentar, busquen el público. Muchas veces uno hace un esfuerzo enorme en tratar de llegar a gente que no es la que está interesada, o que, no sé, pensamos que porque tratamos de matar a una mariposa con un bazooka, doy el ejemplo. Tenemos que tratar de apuntar y aprovechar en todo caso estos medios y tratar de hacer el contacto, si fuera posible, uno a uno. Les quiero dejar solamente 2 conceptos finales, porque tienen que ver con cómo uno encara el desafío de comunicarse con otro. Uno es una frase de Woody Allen que dice: no sé cuál es el secreto del éxito, pero estoy seguro que querer complacer a todos es el secreto del fracaso. Esto en términos de comunicación es una constante, tratar de satisfacer a todo el mundo. Si ustedes vieron que en Argentina dicen, en una mesa de café se juntan 2 hinchas y hay 4 opiniones, bueno, es un poco esto. Alguien tiene que tomar una decisión y no estar pensando tanto
si voy a complacer a todo el mundo, sino en aquello que hablaba al comienzo, del objetivo claro y los conceptos precisos. Y la otra tiene que ver con el trabajo, es una frase mía que me ha dado muy buen resultado, que es que se puede perder teniendo un plan, pero no se puede ganar sin uno, ¿sí? Y todos los que trabajan con alumnos y que van a campeonatos y que se preparan durante tanto tiempo saben que esto es así. Planear, planear y planear. Tanto planeamos que, fíjense lo que les quería compartir, nuestro último trabajo que hicimos en el Comité de Comunicación, que se presentó hace poquito en el Congreso de la ITF, que hicimos, que también fue el primer congreso que se hizo por Zoom. Y creo que es un muy buen reflejo de lo que significa la ITF para nosotros. Muy bien. Eso... Ok. Muy bien. Bueno, hasta aquí llegué yo. Les agradezco mucho su atención y si tienen alguna duda, consulta o algo que quieran compartir, aquí estoy para escucharlos. Maestro Mercado. Bueno, excelente, Gustavo, la verdad que muy interesante. Muy interesante. Bueno, ¿alguno que quiera variado por lo menos. alguna pregunta? Dijimos 40 minutos, pero un poquito más, excelente. Me gustó, es muy bueno. A ver si lo podemos ver a todos. ¿Alguno que quiera hacer alguna pregunta? Una excelente. Ahí está el maestro Gómez Olivera, ¿no? Carlos. Simplemente que es una excelente exposición. La verdad que coincido totalmente y hemos estado presentes en otras charlas de marketing y bastante bien encaminada la cuestión. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Javier, Orue. No. Javier, Alejandro. ¿Por ahí, Javier? ¿No quiere hacer una pregunta? Bien, para mí, Iba a apuntar al periodista. Se quedó dormido, Javier. Me parece muy interesante lo brindado. Sería bueno
a gusto personal, en una próxima charla exponga ciertos trabajos hechos por distintas escuelas y se analicen entre los participantes para encontrar puntos altos y puntos bajos, ¿no? Me parece que sería interesante para una nueva charla. Una sugerencia que tiro a ver si les Sí, parece. sí, muy, muy interesante. Inclusive, digamos, por ahí tomar escuelas de distintos países, a ver cómo el mismo problema se encara desde distintas idiosincrasias, ¿no? Porque acá hay un tema desde el lenguaje hasta qué es lo que se puede decir y qué es lo que no se puede decir, ¿no? Fíjense, por ejemplo, aquí en Centroamérica, en particular en los países que tienen, esto lo acabo de aprender hace relativamente poco, aquí existe una barrera muy grande para decir la palabra no. No se puede decir no. Bueno, uno lo puede decir, pero no se, en general la gente local no dice que no. Y eso tiene que ver con un origen de la cultura maya, que la palabra no en la lengua maya no existe. Entonces eso se ha ido trasladando de generación en generación. Entonces, ustedes van a encontrar, por ejemplo, el profesor Danilo Molina Sabonín no me va a dejar mentir, lo hemos hablado varias veces, de que aquí, por ejemplo, no se dice que no, se dice, por ejemplo, fíjese qué pena con usted. Entonces, entender estas cuestiones culturales, esto no es una crítica, esto es entender qué es lo que nos pasa, ¿sí? Y entender también cómo tenemos que hablar, ni les cuento lo que significa la honestidad brutal argentina puesta en plena Centroamérica. Somos como una topadora, somos como unas bestias que no entendemos cómo tratar a la gente. Les digo, eso es un desafío muy grande, ¿no? Entonces, por un lado, píquese para esto. Es un desafío grande cómo comunicarse, porque hay que encontrar la forma, ¿sí? Entonces, no alcanza con trasladar lo bueno que uno sea en donde sea, ¿sí? No sé si hay preguntas ahí.